El día de hoy vamos a hablar acerca de sepsis, choque séptico, enfocándonos únicamente en su diagnóstico y tratamiento. Entonces, para empezar a hablar de esto, es necesario que conozcamos cómo podemos diagnosticarlo. Si bien las variables a considerar para diagnosticar choque séptico son tres. La primera va a ser una sepsis que curse con una hipotensión diastólica, esto debido a factores inflamatorios que cursan con vasodilatación debido a las toxinas que están invadiendo el sistema de nuestro paciente. Por otro lado, esta hipotensión diastólica va a ser persistente y va a requerir el uso de vasopresores para poder tener una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Y por último, la tercera variable sería los niveles de lactatos séricos. Estos niveles son mayores a 2 milimoles o 18 miligramos sobre decilitro, a pesar de la adecuada reposición de líquidos. Y esto nos puede llegar a condicionar una alcalosis respiratoria. Estas tres variables se van a sumar a la ausencia de hipovolemia. Entonces, es importante que hablemos acerca del choque séptico y bueno, esta va a ser la manifestación más grave de la sepsis que va a cursar con una hipoperfusión tisular. Esta hipoperfusión tisular se conoce como el elemento central que debe ser detectado y revertido urgentemente, puesto que ocasiona cierre de pequeños capilares, microtrombrosis orgánica y pérdida de células funcionales, las cuales se van a poder categorizar de acuerdo a dos escalas. La primera va a ser la escala de SOFA y la segunda el Quick SOFA, que nos van a ayudar a evaluar el grado de disfunción orgánica que exista. Aunado a esto, se debe de evaluar la perfusión periférica, la diuresis, la medición de lactato y saturación venosa central para poder evaluar la perfusión sistémica de nuestro paciente. Ahora bien, pasemos a la primera escala, que es la escala de puntuación de disfunción orgánica o también conocida como SOFA. Esta va a evaluar 6 sistemas, que va a ser el sistema respiratorio, la coagulación, el hígado, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso central y el sistema renal. De acuerdo a esto y obtenido por los estudios de laboratorio, vamos a poder categorizar a nuestro paciente en una de las 5 categorías que van del 0 al 4. Al obtener cada puntuación de cada sistema, podremos sumar este puntaje y poder así ver el grado de disfunción que tiene nuestro paciente. Si bien la respiración nos va a evaluar la relación que existe entre la presión arterial de oxígeno y la fracción de oxígeno inspirado, la coagulación nos va a medir el nivel de plaquetas, el hígado nos va a medir el nivel de bilirrubina existente, en el sistema cardiovascular vamos a obtener el puntaje de acuerdo a la tensión arterial media con la que cursa nuestro paciente o la necesidad de algún medicamento vasoactivo para poder mantener la presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio. Por otro lado, el sistema nervioso central se va a evaluar de acuerdo a la escala de Glasgow y el puntaje que resulte de la evaluación de esta. Y por último, el sistema renal se va a dar de acuerdo a los niveles de creatinina que existan en nuestro paciente. Y bueno, del otro lado vamos a tener la escala también llamada Quick-SOFA. Esto va a permitir detectar pacientes con sospecha de infección y el grado de mortalidad que estos puedan llegar a tener. Esta escala tiene la característica de que no va a emplear los resultados del laboratorio para poder ser evaluada y va a tener tres factores que van a ser evaluados. El primero va a ser el estado respiratorio o la frecuencia respiratoria. Esta frecuencia respiratoria va a ser mayor o igual a 22 respiraciones por minuto, de lo que estaríamos hablando que es cursaría con una taquipnea. La segunda va a ser la alteración del estado mental, que va a ser evaluada por la escala de Glasgow y va a ser positiva cuando nuestro paciente curse con una puntuación menor o igual a 13 en la escala de Glasgow. Y por último va a ser la hipotensión, que vamos a hablar de hipotensión cuando nuestro paciente curse con una tensión arterial sistólica menor o igual a 100 milímetros de mercurio. Es positiva esta escala cuando se cursen con dos o más valores positivos o valores alterados. Y bueno, entonces, ¿cómo es que nosotros abordaríamos a un paciente que llega con sospecha de infección a urgencias? Primero que nada, para eso nos es útil las dos escalas que hemos revisado anteriormente. Tendremos que realizar la evaluación de estas dos escalas y si nuestro paciente que llega a urgencias tiene una escala de un Quick SOFA mayor o igual a 2 puntos, podríamos sugerir que está en presencia de alguna infección. Si aunado a esto se busca el daño de evidencia orgánico con la escala de SOFA, en la cual nos arroja que tiene
un puntaje mayor o igual a 2 puntos, estaríamos hablando de que tenemos una sospecha de sepsis. Sin embargo, si el puntaje es menor a 2 puntos, no estaríamos hablando como tal de una sospecha de sepsis o de un daño orgánico y estaríamos realizando un diagnóstico diferencial. Pero por el lado que tenemos la sospecha de sepsis, se maneja al paciente de acuerdo a lo que vamos a hablar más adelante. Lo posterior a una adecuada fluidoterapia, el paciente sigue requiriendo del uso de vasopresores para mantener una tensión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Además de que cuando se le mide el lactato sérico es mayor a 2 milimoles o mayor a 18 miligramos sobre decilitro, el paciente cursa con una alcalosis respiratoria. Estaríamos hablando de que el paciente podría estar siendo considerado dentro de lo que se conoce como choque séptico, el cual tiene una mortalidad del 40% y como lo habíamos comentado al inicio de la presentación, es la suma de la sepsis más una hipotensión diastólica persistente debido a factores inflamatorios que van a causar vasodilatación por toxinas y microorganismos que están invadiendo el sistema del paciente. Ahora bien, entonces, dentro del diagnóstico es necesario que se obtengan cultivos o hemocultivos necesarios según el criterio clínico y se recomienda que se obtengan 2 o más hemocultivos percutáneos y de cada catéter central que tenga de instauración más de 48 horas. También son importantes los estudios de imagen a la brevedad para diagnosticar cuál es el sitio de infección del paciente. Y bueno, dentro de los estudios de imagen, como ya se había comentado, son necesarios que se realicen a la brevedad para diagnosticar el sitio de infección lo más pronto posible y se recomienda que sea durante las primeras 12 horas. Se deben de iniciar medidas de control, como lo sería el drenaje de abscesos o la debridación de tejidos, y siempre que se tiene un paciente grave se requiere el control del origen de la infección. Aquí se prefiere la medida con menor repercusión sistémica. En caso de que exista una infección de los accesos vasculares, es necesario que se retire y ajuste el tratamiento. Es necesario que durante todo el abordaje y tratamiento se prevenga la expansión de la infección utilizando métodos de descontaminación oral y digestiva como lo sería la clorexidina oral. Esto va a bajar la incidencia de neumonía asociada a ventilador. Entonces, pasando al tratamiento, es importante que conozcamos que van a existir 4 principios generales, que va a ser la reanimación intensiva de volumen, los antimicrobianos específicos. Estos 2 primeros van a ser el pilar central de lo que sería el tratamiento para la sepsis y choque séptico. Por otro lado, vamos a tener algo que se llama tratamiento dirigido a metas, que va a regir cada uno de los pasos que realicemos durante el tratamiento. Y por último, la intubación endotraqueal o la ventilación mecánica. Entonces, el tratamiento dirigido a metas requiere que se evalúe un acceso venoso central, el monitoreo arterial, la sedación con o sin parálisis, la optimización de las presiones venosas centrales, optimización de la presión arterial media con líquido y vasopresores y la optimización del contenido de oxígeno venoso mixto. Esto para llegar a las metas de la presión venosa central, la presión arterial media, la medición de la diuresis y la medición tanto de la saturación venosa central como la saturación venosa mixta. Entonces, podemos dividir esta reanimación temprana en dos. La primera que va a cursar durante la primera hora en la que llega nuestro paciente a urgencias y la segunda van a ser las 6 horas posteriores. Durante la primera hora es necesario iniciar y completar en no más de 3 horas todos estos abordajes que vamos a hablar a continuación. Como primera opción, la toma de hemocultivos, que se debe de obtener antes de iniciar los antibióticos, la medición del lactato sérico, la administración de antibióticos de amplio espectro, estos se deben de administrar y no se deben de retrasar más de 45 minutos por una toma de cultivos. Y por último, la administración de líquidos, ya sea soluciones isotónicas cristaloides a 30 mililitros por kilogramo para la hipotensión o el lactato, administrar más de 4 milimoles sobre litros. Es importante recordar que se puede utilizar la albumina para el esquema de reanimación en aquellos pacientes que requieran grandes cantidades de líquidos cristaloides. Hablemos primeramente de los hemocultivos. Los hemocultivos se deben de tomar dos esencialmente, uno vía percutánea y otro de accesos vasculares. En caso de que se conozca el sitio o el foco de infección, es importante que de ser posible se tome un cultivo de ahí también. Los hemocultivos o cultivos pueden resultar estériles en caso de que a minutos después de que se le haya administrado un antibiótico al paciente se tome el cultivo posterior a esta administración. Y es importante que tengamos en cuenta esta consideración.
Si nosotros no podemos tomar previo a la administración de antibióticos un hemocultivo o un cultivo, es importante que no se retrase la administración de estos a pesar de que no se haya tomado el cultivo. También se debe de orientar estos hemocultivos a dos vías distintas, la que sería la de anaerobios y la de aerobios. Por otro lado, se deben de medir los niveles de lactato sérico y en caso de que la medición nos arroje un puntaje mayor o igual a 2 milimoles, se debe volver a medir de 2 a 4 horas posteriores a la evaluación inicial, puesto que la elevación de este lactato sérico puede ser resultado de una hipoxia tisular, de una glucólisis anaerobia acelerada o de la estimulación beta-adrenérgica. Esta va a aumentar el consumo de oxígeno del músculo cardíaco por la estimulación de los beta-agonistas y como resultado nos va a dar claramente una elevación de los niveles de lactato sérico. Como tercera medida vamos a tener la administración de antibióticos de amplio espectro. Esta principalmente va a estar dada por vía intravenosa y se debe de administrar dentro de la primera hora con una duración del tratamiento de 7 a 10 días. Sin embargo, en muchas ocasiones se requiere que estos días se amplíen para poder cubrir el esquema necesario. Se debe de iniciar siempre con un esquema empírico. Esto es importante debido a que aún no vamos a tener los estudios o los resultados de los hemocultivos, por lo tanto, el esquema empírico va a estar compuesto de uno o más antibióticos que cubran los probables patógenos. Estos probables patógenos van a ser considerados de acuerdo a las características del paciente, ya sea que curse con alguna otra enfermedad, que esté inmunodeprimido, el sitio que nosotros conozcamos del cual viene el foco de infección y la prevalencia de microorganismos del entorno en el que habita el paciente. Si tenemos un paciente neutropénico o con microorganismos multidrogoresistentes, se puede hacer uso de la terapia combinada. En el caso de un paciente con insuficiencia respiratoria, es necesario iniciar el esquema con un betalactámico de amplio espectro, más un aminoglucósido o el uso de una fluoroquinolona. Además de que es sumamente relevante ajustar los antimicrobianos todos los días según los cultivos o los resultados de estos y la función renal de nuestro paciente. Podemos administrar ciprofloxacino de 500 a 750 miligramos cada 12 horas por vía oral de 7 a 14 días o una ceftriaxona de 1 a 2 gramos como dosis única. La vancomicina puede ser usada a dosis émbolo para tratar de alcanzar el pico máximo de concentración. Sin embargo, como ya habíamos hablado, esta terapia empírica debe ser desescalonada una vez que se identifica el patógeno, debido a que puede desarrollar un riesgo de resistencia bacteriana o complicaciones como lo sería la colitis por Clostridium difficile. Por otro lado, vamos a tener el uso de soluciones isotónicas cristaloides o de lactato. Es importante que nunca se usen almidones o coloides en este tipo de pacientes. Se debe de iniciar con cristaloides en los 30 minutos a la llegada del paciente para obtener una presión venosa central como objetivo de 8 a 12 milímetros de mercurio, que nos pueda llevar también a la búsqueda de una tensión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio. Estas dos medidas nos van a ocasionar que el paciente tenga una buena perfusión tisular. Y bueno, por otro lado, se puede utilizar albúmina y es factible usarla en la reanimación de estos tipos de pacientes para pacientes que requieren grandes cantidades de cristaloides. Ya que ha pasado esa hora y se han cumplido las metas, vamos a pasar a la reanimación temprana durante las primeras 6 horas. Esta se va a realizar inmediatamente en pacientes hipotensos y con elevación de lactato más allá de los 4 milimoles sobre litro. En esta se van a evaluar otros 4 factores, como lo serían la presión venosa central, en la cual se tiene por objetivo llegar a medidas entre 8 a 12 milímetros de mercurio, una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, una uresis mayor o igual a 0.5 milímetros sobre kilogramo por hora y una saturación venosa central de oxígeno mayor a 70% y mixta mayor a 65%. Los pacientes que cursen con hiperlactemia se debe de guiar la reanimación para normalizar el lactato. Hablando de la presión venosa central, se debe de medir en caso de que exista una hipotensión refractaria a líquidos o en el choque séptico o cuando el lactato inicial sea mayor o igual a 4 milimoles sobre litro. Por otro lado, en la presión arterial media, mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, que es lo que se busca, aquí se van a administrar vasopresores en un solo caso. En aquellos pacientes en los que a pesar de haber tenido una buena terapia con cristaloides, de haber tenido una buena reanimación temprana durante la primera hora, esta presión arterial media no haya llegado a este rango mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Por lo tanto, vamos a iniciar con el uso de vasopresores.
Estos se deben de iniciar mediante infusión. El primer vasopresor de excelencia para poder usar por vía central va a ser la norepinefrina, el cual actúa estimulando a beta 1 y alfa 1. Se pueden administrar de 0.5 a 1 miligramo por minuto, máximo 40 miligramos por minuto. Va a aumentar la presión arterial media porque va a causar una vasoconstricción. Va a tener realmente un poco cambio en lo que sería la frecuencia cardíaca y en la contractilidad, y va a tener un menor efecto sobre el volumen de eyección. Es importante recordar que siempre que se pueda y se tenga disponible colocar un catéter arterial, debe hacerse. Posterior a que se administró el primer medicamento, en caso de que no funcione o de que el paciente tenga alguna contraindicación para utilizarlo, podemos utilizar dopamina como segunda línea. La dopamina va a incrementar la tensión arterial media porque va a aumentar la poscarga y por lo tanto va a aumentar la frecuencia cardíaca. Esta va a ser útil en pacientes con función sistólica comprometida. Sin embargo, se tiene que tener especial cuidado en aquellos pacientes que tengan un riesgo aumentado de padecer arritmias, debido a que la dopamina puede aumentar el riesgo. Como tercera línea vamos a tener a un inhibidor de la fosfodiesterasa que se llama levosimedan. Este va a ser útil en pacientes con depresión miocárdica debido a que va a aumentar la respuesta de calcio hacia el cardiomiocito, además de permitir la apertura de canales de potasio, lo que va a conferir un efecto inotrópico. Este hay que tener especial cuidado debido a que confiere un riesgo particular para desarrollar taquiarritmias supraventriculares. Como cuarta línea vamos a tener el uso de vasopresina, que debe de usarse a 0.03 unidades por minuto y es refractario, debido a que dosis mayores a esta puede condicionar al paciente a sufrir isquemia miocárdica, digital y esplácnica, y por lo tanto no va a mejorar la supervivencia del paciente. Un medicamento que no se recomienda debido a que produce un aumento de lactato, recordemos que el lactato en este tipo de pacientes ya está elevado, es la epinefrina. La epinefrina va a condicionar al paciente que curse con una hiperlactemia. Esta hiperlactemia va a complicar el establecimiento de una terapia buena debido a que va a tener efectos tanto en la circulación visceral como en la estimulación beta 2 de adrenérgicos del músculo esquelético. Por otro lado, para el control tanto de la saturación venosa central de oxígeno como la saturación venosa mixta, es necesario que se mida en caso de que el paciente curse con choque séptico, que sería claramente nuestro escenario, o que tenga un lactato inicial mayor a 4 milimoles. Cuando no se alcanza estas medidas, se deben de evaluar primeramente el hematocrito. Si el hematocrito de nuestro paciente está menor al 30%, podemos tomar dos vías de acciones. La primera sería transfundir un paquete globular hasta que el hematocrito de nuestro paciente sea mayor o igual al 30%, o la segunda sería administrar dobutamina en infusión, esta de 5 a 20 miligramos sobre kilogramo sobre minuto. Lo que va a ocasionar la dobutamina en este tipo de pacientes va a ser los cambios en lo que sería la contractilidad, la frecuencia cardíaca y la vasodilatación. La dobutamina también se puede utilizar como terapia inotrópica en los pacientes que cursen con disfunción miocárdica, y esto con la elevación de presiones de llenado cardíaco o un bajo gasto cardíaco. En el caso de la transfusión de paquetes globulares, es necesario que se tome en cuenta que se van a utilizar únicamente cuando la hemoglobina se encuentre en un rango menor a 7 gramos sobre decilitro. Y lo que se va a buscar claramente es alcanzar una meta de la hemoglobina que esté entre 7 y 9 gramos sobre decilitro, principalmente en aquellos pacientes que cursen con una isquemia miocárdica, una hipoxia severa, hemorragia aguda, acidosis láctica o enfermedad cardíaca cianótica. Y también se puede recomendar en profilaxis de plaquetas cuando la cuenta plaquetaria de nuestro paciente sea menor a 10.000 sobre milímetro cúbico, o un paciente que tenga riesgo de sangrado incrementado con una cuenta menor a 20.000. Aquí es necesario que se tome en cuenta que el objetivo es mantener cifras mayores a 50.000 milímetros cúbicos si existe un sangrado activo en nuestro paciente, si el paciente está previo a una cirugía o un procedimiento invasivo. No se recomienda el uso de eritropoyetina o plasma fresco congelado, excepto en pacientes que cursen con anormalidades de la coagulación con sangrado activo o para la realización de procedimientos invasivos. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que estos pacientes pueden precisar de ventilación mecánica. En general, la meta del volumen corriente o tidal va a ser de 6 mililitros por kilogramo, la presión meseta menor a 30 centímetros de agua y la presión positiva al final de la expiración según los requerimientos.
Lo que se busca con esta ventilación mecánica es claramente evitar el colapso alveolar y podemos apoyar también a nuestro paciente colocando la cabecera de 30 a 45 grados. Si nuestro paciente cursa con un síndrome de distrés respiratorio agudo, es necesario que se ajuste la ventilación mecánica y el volumen corriente tidal de acuerdo a las consideraciones del paciente. En pacientes que cursen con hipoxemia refractaria se pueden usar maniobras de reclutamiento alveolar, incluso si la relación de la presión parcial de oxígeno y la fracción de inspiración de oxígeno es menor a 100, es posible ventilar a nuestro paciente en decúbito prono. Y bueno, también va a estar dada si el síndrome de distrés respiratorio agudo está considerado dentro de la clasificación de moderado a severo o severo. En caso de que sea de moderado a severo, podemos utilizar agentes bloqueantes neuromusculares, como lo sería el becuronio, el rocuronio, el atracurio y el cisatracurio, y una ventilación de cúbito prono por más de 12 horas diarias. En caso de que tengamos un paciente con un síndrome de distrés respiratorio severo, es necesario que se utilice una ventilación por membrana extracorpórea y cuando falla la ventilación mecánica normal, podemos optar por esta opción. Por otro lado, es necesario un control glucémico estricto de nuestro paciente, debido a que un paciente con dos glucómetros consecutivos mayores o iguales a 180 miligramos sobre decilitro, debemos de actuar de inmediato. Y aquí se actuaría administrando insulina intravenosa para controlar la glucosa. Los rangos u objetivos que se requieren en este tipo de pacientes es que vaya de los 140 a los 180 miligramos sobre decilitro o de 8 a 10 milimoles sobre litro. A partir de aquí, la medición de nuestro paciente se debe de hacer de cada hora a 2 horas para poder estarlo monitoreando. Una vez que la velocidad de la infusión se encuentra estable, podemos incluso evaluar a nuestro paciente cada 4 horas. Por otro lado, también es importante tanto la tromboprofilaxis como la profilaxis de úlceras por estrés. Como primera instancia, vamos a tener a las dosis profilácticas para la tromboprofilaxis. Estas van a poder ser con heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, que es la que mayormente se prefiere. Se puede utilizar en oxoparina, 1 miligramo sobre kilogramo cada 24 horas, y posterior a esto se puede dar una profilaxis de 40 miligramos subcutánea. Podemos utilizar medias de compresión y compresión neumática intermitente en el caso de que la heparina esté contraindicada en nuestro paciente. Se va a administrar profilaxis para úlceras por estrés solo en aquellos pacientes que cursen con alguna coagulopatía o que cursen con más de 48 horas asociados a una ventilación mecánica. En estos casos se pueden administrar dos líneas de tratamiento, lo que serían los bloqueadores de los hidrogeniones y por otro lado un inhibidor de la bomba de protones. En este caso podríamos administrar omeprazol, 40 miligramos cada 6 a 8 horas por un día o 20 a 40 miligramos posteriores al primer día de tratamiento, cada 24 horas. En el caso de que todas las medidas anteriores no hayan funcionado, nuestro paciente siga inestable hemodinámicamente, siga cursando con hipotensión a pesar del adecuado uso de líquidos y de vasopresores, se va a iniciar la terapia con un corticosteroide, específicamente con la hidrocortisona. Esta hidrocortisona se va a administrar vía intravenosa en infusión continua a razón de 200 miligramos por día. Esta hidrocortisona se va a disminuir la dosis cuando el paciente ya no requiera de más vasopresores para poder mantener una tensión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. ¿Cuáles van a ser los signos de una reanimación inicial exitosa en un paciente en el cual ya se haya manejado de manera correcta? Van a ser una mejoría en la presión arterial, una mejoría en el nivel de conciencia que se va a ver reflejado por la escala de Glasgow, una mejoría en la perfusión periférica, la reducción de la taquicardia y del lactato sérico y la normalización del pH a consecuencia de la reducción de este lactato sérico. Existe también una reanimación tardía guiadas por las metas de choque séptico que va a ser posterior a las primeras 6 horas de reanimación temprana. Estas acciones se van a administrar también líquidos y vasoconstrictores con la finalidad de lograr estabilizar a un paciente. Sin embargo, si se lleva a cabo de manera enérgica, puede llegar a incrementar la morbimortalidad de nuestro paciente. Entonces, a manera de resumen, van a existir metas del manejo tanto de la sepsis como del choque séptico que nos van a ayudar a llevar un manejo correcto de nuestro paciente. La primera sería medir el lactato sérico y volver a medir en caso de que la medición inicial nos haya arrojado un resultado mayor o igual a 2 milimoles. Se deben de también tomar hemocultivos antes de administrar antibióticos y se deben de dirigir a líneas
tanto de aerobios como de anaerobios. Debemos de recordar aquí que no debemos retrasar la administración de antibióticos en caso de que los hemocultivos no puedan ser tomados. El administrar antibióticos de amplio espectro es de suma importancia y debemos de recordar que se deben de orientar de acuerdo a las características de nuestro paciente, el sitio de infección y la prevalencia de los microorganismos de acuerdo a la zona en la que se encuentran. El manejo de la fluidoterapia aquí es sumamente importante y de primera línea se van a administrar cristaloides a razón de 30 mililitros sobre kilogramo y además si la hipotensión o el lactato es mayor o igual a 4 milimoles. Recordemos que en caso de pacientes que necesiten un volumen exagerado de cristaloides, podemos optar por el uso de algún. Por otro lado, vamos a usar vasopresores en caso de que exista hipotensión y que no se haya cumplido la tensión arterial media, que es mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, a pesar de haber seguido correctamente los primeros 4 pasos. Aunado a estos 5 pasos esenciales, tenemos también el manejo con hidrocortisona en caso de que no hayan resultado los primeros 5, el manejo de paquetes globulares en caso de que la hemoglobina y el nivel del hematócrito estén en niveles incorrectos, el manejo de ventilación mecánica en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo o sin este, la medición de la glucosa y el manejo con insulina de la misma, la profilaxis tanto para úlceras gástricas como la tromboprofilaxis y por último, el manejo de una adecuada nutrición enteral para nuestros pacientes. Estos serían los puntos claves esenciales que se deben de lograr y bueno, se recomienda que estos se logren dentro de las primeras horas, específicamente en la primera hora o en un plazo hasta de 6 horas como de reanimación temprana. Y bueno, van a existir 3 acciones que se deben de evitar en el manejo de los pacientes que cursen con sepsis o choque séptico, y estas serían el uso de inmunoglobulinas, el uso de vitamina C y el uso de la terapia de bicarbonato. En la terapia de bicarbonato va a existir una única excepción que va a ser usada única y exclusivamente cuando el pH es menor o igual a 7.2 o un AQI de 2 a 3, que nos estaría indicando que nuestro paciente cursa con una acidemia metabólica severa. Y bueno, esta sería la bibliografía empleada, el manual de competente para el médico interno de pregrado, la guía del Surviving Sepsis del 2021 y el diagnóstico y tratamiento en medicina de urgencias para sepsis y choque séptico. Si este video te fue de utilidad, suscríbete, dale like y comparte.